Historias de amor sin final feliz, de Dayana Martínez de la Osa. Más allá de las heridas. Era el peor día de su vida. Era el día de su boda. Todo lo que había esperado y soñado se convirtió en su peor pesadilla. Con solo 18 años, Romina se vio forzada a casarse con un hombre que le llevaba 15 años, simplemente porque su posición económica era superior. La noche de bodas, lejos de ofrecerle una esperanza de felicidad, se convirtió en una tortura. Samuel, en un arrebato de frustración e ira, trató de obligarla a tener intimidad, y al resistirse ella, la golpeó, dejándola inconsciente, para luego abusar de ella. Cuando Romina despertó, el dolor físico era nada comparado con el dolor emocional y la humillación de saber lo que había sucedido. Su odio hacia Samuel se profundizó y se convirtió en una constante sombra en su vida. Desde ese momento, Romina vivió en constante vigilancia, temerosa de que el horror se repitiera. Aunque Samuel nunca volvió a tocarla ni insistió en el tema, la culpa y el remordimiento por su acto permanecieron con él, escondidos bajo una fachada de indiferencia. El secreto de esa noche se convirtió en un vínculo silencioso entre ellos, un recordatorio constante del abuso que había marcado el inicio de su matrimonio. Pasaron varios meses en los que Romina y Samuel establecieron una rutina de distancia emocional y física. Vivían en habitaciones separadas, y sus interacciones se limitaban a las comidas diarias en las que Romina aprovechaba cada oportunidad para solicitar el divorcio. Samuel siempre se negaba, sin ofrecer ninguna explicación. A pesar de su aparente indiferencia, Romina comenzó a notar pequeños gestos que indicaban un arrepentimiento sutil por parte de Samuel. Un intento ocasional de hacerle un cumplido, una mirada triste cuando ella estaba ausente en las comidas. Estos momentos efímeros le recordaban a Romina que, aunque Samuel no hablaba abiertamente, su culpa y su dolor seguían presentes. Un día, mientras Romina pasaba por la ciudad, conoció a un hombre más joven que su esposo, llamado Noel. Atraída por su frescura y vitalidad, comenzó a verlo con más frecuencia. Sus encuentros se limitaban a largas conversaciones en las que ella se desahogaba sobre el sufrimiento que vivía en casa con Samuel, mientras Noel compartía historias sobre su vida, revelando que no era rico y que luchaba para apoyar a su familia. Con el tiempo, la conexión entre Romina y Noel se fortaleció. Él, al notar su dolor, le propuso que se fugaran juntos. Para Romina, esta oferta representaba una chispa de esperanza en medio de su vida desoladora. Comenzaron a planear su huida con una mezcla de ansiedad y anticipación, preparando cada detalle para escapar de la prisión emocional en la que se sentía atrapada. Sin embargo, a pesar de la emoción que sentía por su posible escape, Romina no podía evitar recordar esos momentos en los que Samuel parecía mostrar signos de arrepentimiento, aunque fueran mínimos. Estos recuerdos le hacían cuestionar si el cambio en Samuel podría ser real o si ella estaba a punto de cometer otro error al huir con Noel. La batalla interna entre el deseo de escapar y la duda sobre la verdadera intención de Samuel la atormentaba, mientras avanzaba en los preparativos para su huida. Estaba muy entusiasmada, solo faltaba un día para su partida. Sin embargo, mientras se dirigía a la cocina, sus pasos se detuvieron al escuchar una conversación intrigante entre las mujeres que trabajaban en la casa. Ese Noel siempre hace lo mismo, y ahora parece que ha encontrado una nueva víctima, comentó una de ellas con tono despectivo. ¿Quién es?, preguntó otra con curiosidad. Nadie sabe, pero se les ve juntos con frecuencia. Debe ser otra chica tonta y frustrada y ilusionada con él, respondió la primera. Qué triste. Ojalá supiéramos quién es para decirle la verdad, añadió una tercera mujer. Sí, Noel está casado, pero le gusta aprovecharse de mujeres vulnerables para seducirlas y acostarse con ellas por un tiempo. Luego las abandona cuando se cansa de ellas. Las palabras fueron como una bofetada para Romina. Se refugió en su habitación, incapaz de soportar la carga emocional de la revelación. Pasó el día llorando. Sus esperanzas se desmoronaron como un castillo de naipes. Su corazón estaba más roto que nunca, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de alivio al descubrir la verdad sobre Noel antes de haber sido atrapada en su engaño. La tristeza se mezclaba con el consuelo de no haber caído en la trampa de un hombre que solo buscaba satisfacer sus propios deseos a expensas de mujeres desesperadas por encontrar una salida a sus propios sufrimientos. Mientras Romina lloraba en la oscuridad de su habitación, no pudo evitar pensar en Samuel. A pesar del dolor y la traición que había sufrido a su lado,
Había momentos en los que él sí parecía mostrar signos sutiles de arrepentimiento. Aunque su cambio no fue radical ni evidente, había pequeños gestos y actitudes que Romina había notado. Samuel nunca volvió a insistir en el tema de la intimidad, y aunque su comportamiento era mayormente indiferente, había algo en su manera de actuar que sugería un deseo de redimirse, aunque de forma torpe e insuficiente. Estos indicios eran casi imperceptibles, pero Romina los había recogido a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos esfuerzos no habían sido suficientes para reparar el daño hecho, y el cambio de Samuel, aunque presente, había llegado demasiado tarde. Romina sintió una mezcla de tristeza y gratitud. La verdad sobre Noel le había hecho perder la última esperanza de escapar, pero también le ofreció una nueva perspectiva sobre su situación con Samuel. Aunque su matrimonio seguía siendo una prisión emocional, al menos no estaba a merced de un depredador como Noel. A medida que las lágrimas se secaban en su rostro, Romina se enfrentaba a una realidad dolorosa, pero también a una oportunidad de reconsiderar su futuro y encontrar una forma de seguir adelante con la dignidad que aún le quedaba. Al día siguiente, ya más tranquila y con la mente despejada, decidió enfrentar a Noel. Se encontraba en el café al que solían ir con frecuencia, un lugar que ahora le parecía irónicamente tranquilo y apartado. Noel estaba allí, esperando con su habitual aire de confianza. La tensión era palpable cuando se sentaron en una esquina discreta, lejos de las miradas curiosas. Romina respiró hondo antes de hablar, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. Noel, necesito que me digas la verdad, dijo, su tono firme pero cargado de dolor. Las mujeres que trabajan en la casa de Samuel han hablado. Ellas dijeron que te dedicas a aprovecharte de mujeres desesperadas, ¿es cierto? Noel alzó una ceja, fingiendo sorpresa, pero su mirada evasiva traicionaba su desdén. Eso no es más que un humor malintencionado, replicó él, intentando desviar la conversación con desdén. Romina lo miró con una intensidad que parecía atravesar su fachada de indiferencia. No estoy aquí para escuchar mentiras, replicó con firmeza. Sabes que lo que dijeron es verdad. Dime la verdad ahora, Noel. Después de un momento de silencio tenso, en el que Noel parecía debatirse entre mantener la mentira o ceder, finalmente exhaló un suspiro resignado, revelando su verdadera naturaleza. Está bien, es cierto. Admitió con una frialdad calculada. No te amo, Romina. Solo vi una oportunidad en ti. Samuel haría cualquier cosa para recuperarte, así que pensé que podría engañarlo, haciéndole creer que te había secuestrado para sacar dinero. Tú no te enterarías de nada, y yo podría tenerte en mi cama por un tiempo. Romina sintió una oleada de repugnancia y alivio al escuchar la verdad. Su ira se transformó en una determinación fría y su corazón se sintió menos pesado, al menos por saber la verdad. ¿Y creíste que podías jugar con mi vida como si nada? Dijo Romina, su voz cargada de una tristeza amarga. Hubieras perdido tu tiempo. Samuel no te daría ni un centavo por mí. No me ama y no haría nada para recuperar a alguien que no le importa. Si pensabas que podrías aprovecharte de mí para tus propios fines, te has equivocado. Se levantó de la mesa con una elegancia dolorosa, sus movimientos reflejando una mezcla de resolución y tristeza. Noel se quedó allí, con la mirada fija en ella, su rostro torcido en una mueca de furia y frustración contenida. Romina se dirigió hacia la salida con la cabeza erguida, sintiendo el peso de sus decisiones, pero también un rayo de libertad. Nunca volvió a tener noticias de Noel. La desaparición de él de su vida fue tan definitiva como una liberación de una prisión. Y aunque la verdad era dolorosa, también era una forma de cierre que le permitió comenzar a reconstruir su vida. Pasaron unas semanas y Romina, ya más resignada a su vida solitaria, dejó de insistir a Samuel sobre el divorcio. Apenas se veían, vivían como dos extraños, ocupando espacios separados, tanto física como emocionalmente. Apenas cruzaban miradas, y en las pocas ocasiones en que coincidían, apenas intercambiaban 2 o 3 palabras. El silencio entre ellos parecía ser más fuerte que cualquier grito. Una barrera invisible que los mantenía distantes, pero al mismo tiempo conectados por la sombra de un pasado que ninguno de los dos podía olvidar del todo. Sin embargo, la vida a veces guarda sorpresas y hay historias que merecen una segunda oportunidad, aunque no siempre lo parezca desde el principio. Un día, mientras Romina paseaba por el jardín, buscando un momento de calma en medio de su tormento interno, escuchó nuevamente una conversación entre las mujeres que trabajaban en la casa. Las voces, aunque suaves,
Parecían llevar un peso inusitado, como si compartieran secretos que habían sido guardados por demasiado tiempo. Caminó lentamente, como por instinto, sabiendo que, como en otra ocasión, lo que decían podría ser revelador. Otra vez el señor Samuel estuvo en la puerta de la habitación de la señora, comentó una joven. Lo vi con su mano en un puño, como si fuera a tocar la puerta, pero otra vez se arrepintió. Romina se detuvo en seco, sus pies quedando enraizados en el suelo mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. Lleva semanas así, continuó otra joven. Y lo más curioso es que últimamente trae flores consigo. ¿Por qué no se animará a tocar la puerta? Otra mujer soltó un suspiro de curiosidad y añadió: ¿Qué habrá pasado entre ellos después de la boda para que haya tanta distancia? Parece que viven en mundos separados. Tal vez sea porque no se conocieron hasta el día de la boda, aventuró la joven que inició la conversación. Quizás aún se sienten como completos desconocidos. La mujer mayor del grupo, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. No es del todo así, dijo con una voz calmada pero sabia. El señor Edipo, quien ejerce como mayordomo de la casa, me contó que, un año antes de la boda, el señor Samuel vio a la señora Romina por primera vez y quedó cautivado por ella. Pero el señor Samuel siempre ha sido frío y distante. No supo cómo acercarse a ella de otra manera. Así que, aprovechándose de su poder, habló con los padres de la señora y arregló el matrimonio, ofreciéndoles una suma considerable de dinero. Así fue como la señora Romina terminó casada con él, sin saber nada de quién era. Romina sintió una mezcla de sorpresa y desconcierto al escuchar esta revelación. ¿Samuel había sentido algo por ella desde antes del matrimonio? La idea le resultaba desconcertante. Nunca había mostrado interés ni afecto. Todo lo que había conocido de él era su frialdad, su violencia en aquella primera noche y la distancia que se había alzado como un muro impenetrable entre ambos desde entonces. Hubiera sido más fácil si él se hubiese acercado a ella de otra manera, murmuró otra mujer. Quizás no estarían tan distantes ahora. El señor Samuel no ha tenido una vida fácil, añadió la mujer mayor. Su infancia fue muy solitaria. Su madre solo se preocupaba por sus lujos y su padre por los negocios. Cuando él tenía 10 años, ambos murieron en un accidente. Era su único hijo y quedó completamente solo. No tenía amigos, no se relacionaba con nadie. Toda su educación fue en casa, con maestros que venían y se iban. La única figura constante en su vida ha sido el señor Edipo. Es un hombre que ha crecido sin saber cómo mostrar sus emociones, sin saber cómo acercarse a los demás. Una de las mujeres presentes soltó un suspiro y dijo: «Pobre señor Samuel, ojalá la señora Romina logre entenderlo y pueda ayudarlo». Romina, oculta tras los arbustos, sintió que sus pensamientos se arremolinaban dentro de su cabeza. Nunca había escuchado hablar sobre la infancia de Samuel, ni se había detenido a pensar en las razones detrás de su frialdad. Hasta ahora, todo lo que sentía por él era odio y resentimiento. ¿Cómo podría sentir algo diferente después de lo que había hecho? Pero al escuchar esa historia, algo en su interior se removió. ¿Era posible que Samuel también fuera prisionero de su propio pasado? ¿Pero realmente las cosas pueden cambiar de un día para otro?, preguntó otra joven, con tono escéptico. Ya llevan más de un año casados. Si no ha habido cambios hasta ahora, dudo que los haya. La mujer mayor, sin embargo, parecía menos convencida de esa idea. A veces los cambios más importantes ocurren lentamente, casi sin que nos demos cuenta, dijo, y cuando finalmente los notamos es porque ya han echado raíces profundas. Y ahora volvamos a nuestras labores. Romina se quedó allí, en silencio, procesando cada palabra que había escuchado. No podía negar que en las últimas semanas había notado pequeños gestos de Samuel, gestos que, si bien no pedían perdón directamente, sugerían una lucha interna dentro de él. Las flores que traía consigo, su presencia silenciosa frente a su puerta, eran señales que, hasta ese momento, ella había ignorado. Pero ahora, al conocer más sobre su pasado, comenzó a preguntarse si quizás había algo más detrás de esa fachada de indiferencia que él mostraba. ¿Podría haber un hombre diferente? Uno que intentaba, en su propia y torpe manera, enmendar lo que había hecho. Sin embargo, Romina no estaba lista para perdonar. Aún había heridas por sanar. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había una puerta entreabierta, una posibilidad, aunque pequeña, de que las cosas pudieran cambiar. Esa noche aún estaba sorprendida con todo lo que había escuchado. ¿Sería verdad lo que insinuaron las mujeres?
¿Samuel enamorado de ella? Parecía imposible, además, porque le hizo algo tan horrible la noche de bodas. Aunque después de ese día nunca más volvió a acercarse. Aún así, la idea de un Samuel con sentimientos más profundos, por desconcertante que fuera, comenzaba a hacerse un lugar en su mente. Decidió tomar la iniciativa, recordando lo que las damas habían dicho sobre sus intentos de tocar la puerta. Estuvo atenta, esperando el momento en que Samuel se presentara de nuevo. La mañana siguiente, cuando finalmente lo percibió frente a su puerta, se armó de valor y abrió. Samuel, al verla, se sorprendió visiblemente. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Su mano seguía extendida como si estuviera a punto de tocar la puerta. ¿Sí? Preguntó ella tratando de mantener la calma. Yo... Samuel parecía luchar por encontrar las palabras. Romina, con la mirada fija en él, esperaba una explicación. ¿Hay algo que necesites? Preguntó ella intentando entender sus intenciones. No. Respondió Samuel, y su tono era tan vacío como la distancia que había entre ellos. Está bien, dijo Romina y se dispuso a cerrar la puerta. Al día siguiente, la escena se repitió. Estaba allí, con la mano levantada, como si aún no se hubiera decidido tocar. Cuando Romina abrió la puerta, Samuel cerró los ojos y respiró profundamente antes de hablar. Lo siento, dijo con un tono que parecía más sincero y abatido que en ocasiones anteriores. Romina, sorprendida por la disculpa, lo miró fijamente. ¿Por qué? Susurró ella, su voz cargada de dolor. Samuel frunció el ceño, confundido por la pregunta. ¿Cómo? Preguntó sin entender del todo. ¿Por qué hiciste algo tan cruel? Dijo ella casi entre lágrimas. Samuel desvió la mirada y se pasó la mano por el cabello, como si intentara despejar sus pensamientos. Después de un suspiro largo y cansado, se volvió hacia ella. No tienes que perdonarme, dijo. Solo no te vayas de aquí. Romina, aún deseando una explicación, vio una oportunidad para negociar. Si me explicas por qué lo hiciste, lo consideraré. Samuel la miró con tristeza y preocupación. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego la cerró, su mente claramente en conflicto sobre cómo articular sus pensamientos. Finalmente, después de un momento de indecisión, dijo: Está bien, pero no aquí. Acompáñame. Le tendió la mano, pero Romina por instinto la mantuvo cerca de su cuerpo. Samuel notó su reacción y su rostro se tornó aún más triste. Por favor, dijo con una súplica en la voz. No te haré daño. Romina, aún cautelosa, pero con un atisbo de curiosidad, extendió su mano lentamente. Samuel la tomó con suavidad y juntos comenzaron a caminar, ignorando las miradas inquisitivas de algunos sirvientes que observaban con curiosidad. Romina sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. Mientras avanzaban, sus pensamientos se agolpaban en su mente, preguntándose si finalmente podría entender las razones detrás de los actos de Samuel y si había una posibilidad real de reconciliación. El camino hacia el jardín parecía interminable, cada paso aumentando su ansiedad y su esperanza de encontrar una respuesta. Samuel la guió hasta un rincón apartado del jardín, entre árboles altos que ofrecían una sombra reconfortante. El corazón de Romina comenzó a acelerarse. No podía evitar sentir una mezcla de anticipación y miedo. Finalmente llegaron a un hermoso pabellón de concepto abierto, rodeado de flores y arbustos bien cuidados. Al entrar, quedó impresionada. Era un espacio lleno de luz, decorado con elegancia y cuidado. «Esto es hermoso», expresó mirando a su alrededor con admiración. Samuel, con una expresión nostálgica, asintió, mientras movía una silla para que ella se sentara. Mi padre lo construyó para mi madre. Cuando ella murió, quedó abandonado, sin uso. Cuando supe que me casaría contigo, pedí que se organizara nuevamente. Esperaba mostrarte este lugar cuando llegaras aquí. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Romina, indagada por la historia detrás del pabellón. Bueno, dijo Samuel con una sonrisa triste. Creo que perdí todo derecho contigo por lo que te hice. Romina lo miraba confundida y asombrada. Samuel continuó, con la voz cargada de emociones reprimidas. No creí en el amor a primera vista. Aún lo dudo. Pero no puedo negar que la primera vez que te vi, en la plaza de tu pueblo, sentí que no había visto nada tan hermoso. Romina abrió los ojos sorprendida. Samuel siguió hablando, su voz llena de un tono vulnerable que nunca antes había mostrado. Por esos días no dejé de pensar en ti. Luego volví a verte. Estabas de compras con tus hermanas. Yo no quería dejar de mirarte. Quería hablarte.
pero no sabía qué decir. Me acerqué, pero ni me notaste. Lo siento, dijo sin evitar sentir empatía por él. No te preocupes, probablemente te hubiera asustado. Respondió con una sonrisa melancólica. No podía evitar que mis pensamientos siguieran guiándome hacia ti. Después de unos días, el señor Edipo, que actuó como mi mayordomo, me dijo que era tiempo de buscar una esposa. Cuando lo dijo, pensé en ti de inmediato. No entendí por qué, pero la idea me gustó. Le hablé a Edipo sobre ti, leí tu descripción y los lugares donde te vi, y le pedí que consultara si era posible que fueras mi esposa. Él tomó mi palabra y unos días después me trajo la información. Me dijo que vivías en Sinjo, el pueblo donde te había visto. Me habló un poco sobre ti y también me informó de la situación económica de tu familia. Romina le abrió los ojos, asimilando la información. No fue mi decisión más acertada. Edipo me había dicho que lo mejor era que me acercara a ti, pero no podía esperar. Así que concerté una reunión con tus padres y ellos accedieron a dejarte casar conmigo a cambio de una buena suma de dinero. Yo creía que te estaba salvando y que estarías feliz por ello, pero en la boda me mirabas con desdén. No entendía, o más bien no quería entender lo que te estaba causando. Luego, en nuestra noche de bodas, Samuel suspiró. Ambos bajaron la mirada. esa horrible noche, yo quería estar contigo, darte la mejor noche de tu vida, pero tú me mirabas con indiferencia y odio cada vez que trataba de acercarme. Perdí los estribos, te golpeé sin medir mi fuerza, te dejé inconsciente. Me frustré al ver que no te levantabas. Te alcé y comencé a acariciar tu rostro esperando que despertaras, pero no lo hiciste, y yo perdí la razón y me aproveché de ti. Romina no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas, mientras Samuel la miraba con un arrepentimiento profundo y genuino. Me arrepiento, Dijo él con la voz temblando. de verdad lo siento. Te falté el respeto y no merezco tu perdón, pero aún así quiero decirte, perdóname. Si no quieres hacerlo, lo entiendo, pero por favor no te vayas. Romina secó sus lágrimas, se levantó y lo miró fijamente. Tengo que pensarlo, dijo con voz firme, aunque su corazón estaba dividido. Él asintió, aceptando su decisión. Ella, con una sensación de alivio mezclada con incertidumbre, le dijo, regresemos. Samuel se levantó para escoltarla de regreso. Durante el camino de vuelta, el silencio entre ellos estaba cargado de una nueva tensión, una mezcla de esperanza, duda y la posibilidad de un cambio que aún estaba por definirse. Los siguientes días, Romina reflexionó profundamente sobre la confesión de Samuel. A pesar de las heridas que él le había causado, no podía ignorar lo que había aprendido sobre su pasado y su soledad. La conversación de las mujeres resonaba en su mente y comenzaba a comprender que el comportamiento distante de Samuel podría ser una consecuencia de una vida marcada por la frialdad y la falta de afecto. Sin embargo, no podía olvidar el dolor que él le había infligido. Aunque no era tan privilegiada como él, era una dama y merecía respeto. Estos pensamientos la llevaron a tomar una decisión que, aunque difícil, sentía que era necesaria. 10 días después de su conversación en el pabellón, mientras cenaban en la gran sala, Romina decidió compartir su decisión con Samuel. La atmósfera de la mesa estaba cargada de expectación, y Samuel levantó la mirada, preocupado por lo que ella podría decir. He tomado una decisión, comenzó Romina, su voz firme y clara. Samuel dejó de cortar su comida y la miró con atención. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Te daré otra oportunidad, continuó ella. Y aunque sus palabras le trajeron una sonrisa a Samuel, Romina inmediatamente añadió, pero con condiciones. La sonrisa de Samuel se desvaneció, reemplazada por una expresión de seriedad. Él asintió con la cabeza, listo para escuchar lo que ella tenía que decir. Durante un año, seguiríamos durmiendo en habitaciones separadas, dijo Romina con la determinación marcada en su tono. Esta nueva oportunidad debe ser construida de la manera correcta. Empezaremos desde el principio, como amigos. Hablaremos, saldremos juntos y compartiremos nuestras comidas. Este tiempo será una oportunidad para conocernos mejor. Quiero entender quién eres realmente, y tú también tendrás la oportunidad de conocerme a mí. Al finalizar el año, evaluaremos cómo seguir, pero la decisión sobre el futuro será mía. Samuel escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Su expresión era de comprensión y aceptación,
aunque también había un destello de nerviosismo en sus ojos. Finalmente, él levantó su copa en señal de aceptación, un gesto que simbolizaba su disposición a seguir adelante con las condiciones propuestas. De acuerdo, dijo Samuel, su voz cargada de sinceridad. Acepto tus condiciones. Agradezco la oportunidad que me estás dando y me comprometo a demostrar que soy capaz de cambiar y de ser el compañero que mereces. Romina asintió, sintiendo una mezcla de alivio e incertidumbre. La decisión estaba tomada, y mientras ambos compartían un brindis en la mesa, el futuro de su relación parecía estar en una encrucijada, con el potencial de una nueva fase en sus vidas. La cena continuó en un tono más relajado, con una ligera chispa de esperanza flotando en el aire, mientras Romina y Samuel comenzaban a construir un puente hacia un entendimiento mutuo. Así fue pasando el tiempo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Romina y Samuel aprovechaban los momentos libres para pasear por la casa, explorar los alrededores y a veces aventurarse en el pueblo. En sus caminatas descubrían pequeños rincones encantadores y compartían momentos sencillos pero significativos. También encontraron tiempo para visitar a la familia de Romina, un gesto que fortaleció sus lazos y mostró un interés genuino en su mundo. Al principio, sus paseos estaban cargados de silencio, pero con el tiempo, ese silencio se fue llenando de conversaciones cada vez más profundas, risas compartidas y miradas cómplices. Los regalos espontáneos y las caricias efímeras comenzaron a ser parte de su día a día, y sus corazones empezaron a abrirse el uno al otro. Descubrieron que, a pesar de las diferencias en sus vidas, tenían mucho en común, y lo que uno no poseía, el otro lo complementaba. Pronto se dieron cuenta de que estaban formando una conexión especial, una que iba más allá de lo físico y tocaba las fibras más profundas de sus almas. El final del año llegó y con él la oportunidad de cerrar un capítulo importante de sus vidas. Romina se sintió lista para hablar. En un ambiente íntimo y tranquilo, le reveló a Samuel que lo había perdonado y que con el tiempo había llegado a enamorarse de él. Samuel escuchó con el corazón acelerado, su mente llena de recuerdos de su viaje emocional desde la noche de bodas hasta ese momento. A pesar de la impaciencia y el temor que había sentido mientras esperaba esta respuesta, su amor por Romina había crecido y madurado. Cuando Romina pronunció esas palabras, Samuel experimentó una oleada de emociones. A lo largo de ese año había reflexionado profundamente sobre sus errores y había trabajado arduamente para demostrar su arrepentimiento genuino. Cada gesto, cada intento de acercamiento, cada pequeño detalle que había hecho, estaba impregnado de un deseo sincero de redimirse. En ese momento de revelación se dio cuenta de cuánto había cambiado y cómo había luchado para ganarse el perdón de la mujer que amaba. Samuel levantó a Romina en un fuerte abrazo lleno de ternura. Ella correspondió a su abrazo y por primera vez en mucho tiempo ambos sintieron que finalmente estaban en el lugar donde debían estar. La noche de bodas que habían soñado y anhelado se convirtió en una realidad, llena de amor genuino y profundo. Marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de promesas y esperanza. Esa noche Samuel reflexionó sobre su viaje emocional. Se dio cuenta de que había aprendido a ser más que un simple hombre que buscaba redención. Había llegado a comprender el verdadero significado del amor y el respeto. El arrepentimiento que había sentido no solo lo había llevado a pedir perdón, sino a cambiar de manera profunda y significativa. Sabía que el camino hacia la redención no había sido fácil, pero estaba dispuesto a seguir construyendo un futuro con Romina, lleno de respeto y amor genuino. Y así, con la promesa de un futuro juntos y el entendimiento de que su amor era ahora sólido y verdadero, Samuel y Romina dieron el siguiente paso en su vida compartida, listos para enfrentar lo que viniera con el corazón abierto y el compromiso renovado. Luego de 7 años, Romina y Samuel habían formado una familia feliz, con 4 hijos que eran el reflejo de su amor y dedicación mutua. Su hogar estaba lleno de risas y amor. A pesar de las dificultades que habían enfrentado en el pasado, habían logrado construir una vida juntos marcada por la alegría y la satisfacción. Sin embargo, la vida con sus sorpresas inevitables tenía preparadas nuevas pruebas. La sombra de la tragedia nunca estaba demasiado lejos. Cuando Romina estaba por cumplir 35 años, Samuel comenzó a mostrar signos de una enfermedad devastadora. Los doctores fueron claros, no había mucho que hacer. La enfermedad avanzó con rapidez y Samuel se vio consumido por ella, dejando a Romina sola con sus hijos y con un dolor profundo e indescriptible. En su dolor, deseaba encontrar paz en la muerte, anhelando reunirse con Samuel,
Sin embargo, se vio obligado a encontrar fuerzas en el amor que sentía por sus hijos. Pasaba las noches orando por fortaleza, implorando a Dios que le diera la capacidad de seguir adelante por el bien de sus pequeños. A pesar de lo que sentía, su determinación de ser un pilar para sus hijos nunca flaqueó. Continuó al frente de la casa con una determinación férrea, dedicando cada momento a cuidar de sus hijos y mantener el hogar en pie. A medida que sus hijos crecían, su hijo mayor llegó a la edad en que podía asumir responsabilidades importantes. Romina confió en él para que la apoyara y eventualmente tomara el relevo con el cuidado de la familia. Durante esos años recibió varias propuestas de matrimonio. Algunos pretendientes estaban motivados por interés, otros simplemente estaban impresionados por su belleza y fortaleza. Sin embargo, ella decidió que no volvería a casarse. Su amor y el compromiso con la memoria de su esposo fueron suficientes para ella. Se dedicó a sus hijos y a mantener viva la memoria de su amado, enseñándoles las lecciones de amor y perseverancia que habían definido su vida juntos. Al cumplir su hijo menor 20 años, Romina también cayó enferma. A pesar de los esfuerzos médicos y el apoyo de su familia, su salud se deterioró rápidamente. En sus últimos días, Romina reflexionó sobre su vida. En un estado de dolor y debilidad, pensaba en todo lo que había pasado. Aunque había encontrado un tipo de redención en su relación con Samuel, el peso de la tristeza nunca se fue completamente. Miraba a sus hijos y veía en ellos fragmentos de la vida que había construido, pero también las cicatrices de sus propias batallas. La enfermedad la consumió lentamente y unas semanas después de su último cumpleaños, falleció. En sus últimos momentos, su pensamiento estaba lleno de una mezcla de resignación y reflexión. Sentía que había luchado por amor, que había dado todo lo que pudo, pero también reconocía que el verdadero amor, por más que se buscara, no siempre tenía un final feliz. La vida y la muerte se entrelazaron en una danza de belleza y dolor que nunca ofreció un final claro, solo una serie de momentos de lucha y aceptación. Aún así, valió la pena luchar por él y darle una oportunidad para florecer tanto como se pudiera. Su historia quedó como un legado para sus hijos, no solo como un testimonio de amor y redención, sino también como un recordatorio de que la vida puede ser cruel y que, a veces, a pesar de todo el esfuerzo y el amor, el final no es lo que uno espera o desea. El amor vale la pena, pero no siempre se traduce en un final feliz, y eso es lo que hace que cada momento y cada lucha sea aún más significativos. El amor verdadero merece ser apreciado y cuidado, incluso cuando la vida presenta sus desafíos más implacables. La historia de Romina y Samuel nos recuerda que el amor verdadero, aunque puede comenzar en medio de la adversidad y el dolor, tiene el poder de transformar y redimir. Su matrimonio, que empezó en circunstancias dolorosas, evolucionó a través de un viaje de perdón y descubrimiento mutuo. A pesar de los cambios que ambos experimentaron y las dificultades que enfrentaron, encontraron en su amor una fuente de fortaleza y crecimiento. Sin embargo, la vida con su inevitable crueldad no siempre concede el final feliz que deseamos. Su tragedia final nos enseña que, aunque el amor no siempre conduce a un desenlace perfecto, su verdadera belleza reside en la capacidad de enfrentar el dolor con dignidad y esperanza. Cada momento de lucha y cada acto de amor nos muestran que, a pesar de las dificultades, el amor es un valor que vale la pena preservar y apreciar, incluso cuando el final no es el que esperábamos. Fin.